En esta ocasión, tengo el gusto de poner a su consideración el video Albert Camus, ícono de la posguerra. Albert Camus fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido en la Argelia francesa. Su pensamiento se desarrolla bajo el influjo de los razonamientos filosóficos de Schopenhauer y de Nietzsche, así como del existencialismo alemán. Albert Camus nació en Dresde, una localidad de la costa este de la colonia francesa de Argelia. Perdió a su padre durante la Primera Guerra Mundial, quedando huérfano al año de nacido. Su madre, con la cual pasó sus primeros años, era una mujer iletrada, quien, a pesar de los esfuerzos, no le pudo proveer de una educación tradicional. Tras pasar gran parte de su infancia en una de las provincias más pobres de Argelia, estuvo distanciado de la lectura y los libros. Camus se formó a través de los periódicos y de los profesores que, hasta sus 17 años, llegarían a su vida con su ida a los liceos, especialmente Louis Germain, a quien guardará total gratitud hasta el punto de dedicarle su discurso de aceptación del Premio Nobel, así como Jean Grigniard, quien lo inició en la lectura de los filósofos y especialmente quien le dio a conocer a pensadores como Nietzsche. Albert Camus, el 25 de noviembre de 1939, a sus 26 años, cuando Francia empezaba a ceder al miedo a la invasión alemana y sus élites políticas y periodísticas se disponían a entregarse al Tercer Reich, escribiría un artículo temprano para Le Soir Républicain, en donde versa: uno de los buenos preceptos de una filosofía digna es el de jamás caer en lamentaciones inútiles ante un estado de cosas que no puede ser evitado. La cuestión en Francia no es saber cómo preservar la libertad, es la de buscar cómo, ante la superación de esas libertades, una persona puede mantenerse libre. El problema no concierne a la colectividad, concierne al individuo. Esta fotografía, considerada ya clásica, fue tomada en 1944 por Henri Cartier-Bresson, quien lo retrató en las calles de París, con el pelo engomado, la mirada profunda y enfundado en un abrigo negro. El escritor argelino, emulando a un joven Humphrey Bogart, se convirtió, a través del ojo de Bresson, en un icono visual de la época. Delgado, pálido y atractivo, Camus, a lo largo de su vida, no solo fue el escritor que marcó el rumbo del pensamiento occidental de mediados de siglo, sino que encarnó, a través del personaje que de sí mismo construyó, el querer y el sentir de una generación, la de la posguerra. Para el momento de la fotografía de Cartier-Bresson, con apenas 31 años y tras pasar algún tiempo estudiando filosofía, Camus ya se había convertido en un reconocido escritor, leído en varias partes del mundo, pero valorado específicamente por la juventud francesa debido a sus colaboraciones en Combat, el periódico clandestino de La Résistance. Su participación activa en la prensa, seguida por la aparición de su primer novela, El extranjero, posicionaron a Camus como una voz controversial, a partir de la cual muchos jóvenes estudiantes encontraron la vitalidad necesaria para enfrentar y cuestionar la realidad que dejó el paso de 2 guerras mundiales en Francia. En Francia, inmediatamente después de la desocupación alemana, la sociedad se enfrentaba a la inestabilidad provocada por una confusión moral extrema.
La pregunta por quién había obrado bien, quiénes habían sido los culpables y cuáles habían sido las causas de la barbarie provocada por la guerra, mantenía latente un sinsentido en el corazón de la sociedad francesa. Desde esta perspectiva, la voz de Camus surgió entre las ruinas como una bocanada de aire fresco y se convirtió, a través de personajes como Meursault, el protagonista de El extranjero, en un guía ético para los jóvenes en los liceos y una piedra de toque desde donde la sociedad francesa pudo levantar nuevos cuestionamientos. De esta manera, Camus, quien sería reconocido con el Premio Nobel de Literatura en 1957 a sus 44 años, era un escritor que buscaba, de la mano de sus obras literarias y de su trabajo periodístico, restituir la responsabilidad moral del individuo y explorar los sentimientos provocados por el absurdo que, tras la guerra, se instauró en la médula del destino del hombre. Así, había surgido una nueva corriente filosófica que superaría al existencialismo. Me refiero, por supuesto, a la filosofía del absurdo. Tanto el existencialismo como la filosofía del absurdo son corrientes filosóficas que surgieron en el siglo XX y comparten similitudes, pero también presentan diferencias notables. El existencialismo se enfoca en la libertad individual y la responsabilidad personal en la construcción de la propia vida, así como el dotar de sentido a la existencia. Los existencialistas creen que la vida no tiene un propósito intrínseco y que cada persona debe crear su propio propósito a través de la toma de decisiones y la asunción de responsabilidades. El existencialismo entonces se centra en la experiencia subjetiva y en cómo cada persona experimenta la vida. Por otro lado, la filosofía del absurdo de Albert Camus se enfoca en la idea de que la vida es inherentemente absurda y que no tiene sentido. Los filósofos del absurdo creen que la búsqueda del sentido es inútil y que cualquier intento de encontrar significado en la vida es tan solo una ilusión. En lugar de tratar de encontrar un propósito, los filósofos del absurdo sugieren que debemos aceptar el absurdo de la vida y encontrar formas de vivir con ello. En resumen, mientras que el existencialismo se enfoca en la libertad y responsabilidad individual para crear un propósito personal, la filosofía del absurdo se enfoca en aceptar el absurdo de la vida y encontrar formas de vivir con ello, con la conciencia de que estamos destinados a la muerte, pero vivir con pasión y felicidad sin buscar por ello un propósito a esta vida. Al respecto del absurdo, Albert Camus diría: el que se desespera de la condición humana es un cobarde, pero el que tiene esperanza es un tonto. You're blinded.